www.tvhidalgo.com.mx presenta Tesoros de México. En esta ocasión, le invitamos a conocer el mural que el artista mexicano Diego Rivera pintó en el Palacio de Cortés, de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en el año de 1929. Es el edificio civil más antiguo conservado en el territorio nacional. En sus más de 450 años de existencia, el inmueble ha tenido varias transformaciones y ha servido a variados destinos, pues en su primera etapa virreinal fue residencia del conquistador Hernán Cortés y su esposa Juana Zúñiga, quien diera a luz en este lugar al hijo del capitán extremeño de nombre Martín Cortés, personaje que años más tarde fue acusado de conspirar contra el rey. Entre los usos que se le han dado al Palacio de Cortés a lo largo de su historia, sabemos que de 1747 a 1821, sirvió como cárcel y en ella fue alojado, en calidad de reo, don José María Morelos y Pavón. En 1855, fue sede del gobierno provisional de la República de don Juan Álvarez en contra de Santa Ana. Entre 1864 y 1866, fue acondicionado como despacho oficial del archiduque Maximiliano, debido a sus frecuentes visitas a Cuernavaca. Finalmente, restaurada la República en 1872, el Palacio de Cortés albergó al gobierno del recién electo estado de Morelos, función que desempeñó hasta que fue convertido en el museo actual. El Museo Cuauhnáhuac cuenta además con una serie de murales realizados en la terraza del segundo nivel por Diego Rivera, hacia el año de 1930. En ellos el artista guanajuatense plasmó escenas relativas a la historia del estado. Es por eso que, teniendo en cuenta la riquísima historia que aconteció en cada uno de sus rincones, no es casual que Diego Rivera, uno de los tres grandes muralistas que dio México junto a Siqueiros y Orozco, decidiera plasmar en las amplias paredes los hechos más relevantes que hicieron a la historia del país. Los trabajos comenzaron en el año 1929 y los acabó en 1951, exactamente 22 años más tarde. Como obra final, en las gigantescas paredes del palacio, Rivera dejó una excelente iconografía en la que cubrió el periodo histórico que va desde el auge de la cultura precolombina, con especial énfasis en escenas de la vida cotidiana que sucedían en Tenochtitlán y Teotihuacán hasta la modernidad, pasando por los oscuros años de la conquista, el porfiriato y la revolución. Pues qué tal, amigos de Televisión de Hidalgo, con el gusto de siempre les saluda a su amigo Gerardo Hernández Amador. Pues en esta encomienda tan agradable que tenemos de visitar lugares históricos de la República Mexicana, en esta ocasión estamos en el Palacio de Cortés, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y bueno, pues vamos el día de hoy a platicar con nuestro amigo el guía, para que nos dé una explicación general acerca de este mural de Diego Rivera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre, por favor? Buenos días, mi nombre es Leopoldo Flores, soy profesor de Historia de Preparatoria y Guía Estatal de Turismo. Vamos a hacer un breve recorrido por el mural, hay que explicarlo, hay que irlo descubriendo poco a poco. Este mural, si podemos empezar, lo pintó Diego Rivera por un encargo muy especial. Se lo pidió que lo pintara el embajador norteamericano que vivía aquí en Cuernavaca. Aquí en Cuernavaca tenía su residencia oficial. Hoy día, si ustedes quisieran visitarla, es el restaurante India Bonita, en donde el señor Dwight Morrow le pidió a Diego Rivera que pintara este mural. Él le encomendó que hiciera una obra de arte para el pueblo de Cuernavaca y que el pueblo de Cuernavaca conociera su historia a través de estos muros o estas pinturas plasmadas en los muros. Diego Rivera optó por pintar específicamente, ahondar un poco en la historia de Cuernavaca, porque Cuernavaca es un punto crucial para la conquista de Morelos, y lo vamos a ver más adelante. Diego Rivera pintó este mural y lo tituló Historia de Morelos, Conquista y Revolución, y lo dividió en varios paneles, fundamentalmente para explicar de manera cronológica el suceso o el hecho histórico que fue la conquista de Morelos. Bueno, vamos a empezar con el primer panel. El primer panel es crucial y es fundamental para entender sobre todo la historia de la conquista de México y ya después la conquista de Cuernavaca primordialmente. Diego Rivera tomó la decisión de plasmar históricamente lo que fue la ciudad y la toma o el sitio de la Gran Tenochtitlán.
vamos a identificar varios aspectos y varios personajes fundamentales en este primer panel. Antes de empezar a identificar o a desmembrar el panel, tenemos que explicar que abajo de cada panel hay grisallas. Las grisallas que ustedes ven al carbón, o grisáceas más oscuras, monocromáticas, son pequeños fragmentos de historia que Diego Rivera decidió plasmar para ir explicando en una secuencia lógica e histórica el panel superior, el panel más importante. Si no hubiera atiburrado o hubiera rellenado de imágenes y hubiera complicado el discurso histórico. Entonces vamos a empezar con el primero. Este primer panel habla de cómo conquistan la Gran Tenochtitlán, primordialmente el ejército indígena que dirige Cortés y los españoles que él trae. Si pudiéramos descifrarlo, podríamos ver que este hueco que tiene al centro, y pudiéramos quitarlo de manera imaginaria, vamos a darnos cuenta que la escena es una escena frontal de batalla, es decir, una batalla entre el ejército azteca que está resistiendo la invasión y el ejército indígena que trae Cortés y los españoles que trae consigo. Vamos a irnos por partes. En la parte inferior derecha vamos a ver dos indígenas que están jalando un cañoncito y que lo están acomodando para que el español, que nos da completamente la espalda, en su mano derecha trae una brasa, prende la mecha del cañón y cañonea y dispara hacia la ciudad. Y luego arriba, en fila, tres arcabuceros disparando al costado izquierdo extremo contra un caballero águila que trae su honda y a su vez también está disparando contra ellos. Y a la altura, a esa misma línea del caballero águila hacia abajo, en línea recta, vamos a ver un guerrero jaguar que está degollando a un español con un cuchillo de piedra en la separación del casco con la armadura. Ahí la armadura no pudo proteger al español. En una primera instancia estos cuchillos de piedra se rompían porque no tenían la misma eficacia ni la dureza que una espada de hierro que ellos traían. Pero aquí lograron identificar bien los puntos exactos para poder matar específicamente a este español. Y luego hasta arriba del arco, vamos a poder ver a un español que tomaron prisionero, lo subieron a la piedra de los sacrificios y lo descuartizaron. Es importante señalar que en ese momento, en el momento del sitio de la Gran Tenochtitlán, hay un acontecimiento relevante. El acontecimiento es que los indígenas saben o reconocen para ese momento que los españoles no son dioses. Eso hay que profundizarlo, porque cuando ellos llegan a Veracruz se les confunde con dioses, incluso se les llama teules. Teules significa dioses. Cuando este momento llega, que ya están sitiando la isla, los indígenas aztecas saben que no son dioses, que son hombres que vienen matando, incendiando, saqueando, robándose el oro, pero sobre todo también violando a las indígenas, y les cambian el nombre. Les cambian el nombre de teules a popolcas. Popolcas significa bárbaro destructor. Y por eso es el todo por el todo. Matarlos a como dé lugar. Bueno, al costado izquierdo de este panel vamos a observar de pie un caballero águila empuñando a dos manos levantadas un macahuil. El macahuil era el arma indígena predilecta. Era un arma, un bastoncito de madera finamente tallado de 70 centímetros de largo que tenía incrustadas 5 navajas bien filosas de obsidiana que le salían por los dos lados. Ese macahuil era severamente letal. Donde te pegaba, te lo arrancaba. Ahí vamos a ver que en su mano izquierda, en el antebrazo, trae un chimali. El chimali era un escudo de guerra. Era un escudo de aproximadamente 60 centímetros de circunferencia que tenía varias capas gruesas de cuero de venado. Y al final traía una cubierta o revestida de arte en plumería, finamente incrustado, finamente cosido. Vamos a ver cómo tiene los brazos levantados y cómo está en señal de golpear con el macahuil al español que está sobre el caballo, con la armadura, la espada y el escudo, y que en una reacción perfectamente natural, con su costado izquierdo, está protegiéndose a la par de recibir el impacto del macahuil del caballero águila, ¿no? Aquí es donde vamos a ver esta batalla feroz, esta batalla encarnizada entre un guerrero
un caballero águila, que está defendiendo y que está heroicamente contraatacando la invasión española y de indígenas que traen bajo su ejército, del todo por el todo, ¿no? Del perder y de la entrega precisamente a pesar de la propia vida. Vamos a platicar de las grisallas. Las grisallas, les decía yo que son fundamentales para poder entender el panel, y los paneles fundamentales también. Las grisallas las pintó Diego Rivera para separar una cosa de otra, porque si hubiera amontonado todo, la verdad es que el discurso histórico se vería entorpecido, será muy difícil de descifrar o muy difícil de entender el mural. Entonces separó una cosa de otra. Lo primero que vamos a ver en este primer panel son 3 grisallas que Diego Rivera pintó para explicar qué fue lo que pasó, porque hay que contextualizar. Vamos a empezarle con el primero. La primera grisalla muestra esta tarde que desembarcan a la costa de Veracruz Hernán Cortés, un jueves santo 22 de abril de 1519, junto con la armada que trae. Sabemos que traían, así como lo muestra en la escena desembarcando, sabemos que traía aproximadamente 508 hombres, sabemos que traía pocos caballos, que traía arcabuces, que traía cañoncitos de corto calibre. Incluso sabemos que se le había acabado el pan de casabe, el tocino y el agua potable. Acuérdense que ellos vinieron costeando, vinieron así como salió de Santiago de Cuba, llegó a Cozumel, luego sube a Yucatán y va costeando, va bordeando la costa, es acechado frecuentemente por indígenas en las playas. Entonces va perdiendo, va siendo minado y va perdiendo alimento o víveres en este caso. Por eso lo que narra Diego Rivera es cómo llegan a Veracruz. Incluso vamos a identificar en el panel un arcón propiedad del marqués, que hoy sobrevive en la sala del marquesado, en la sala que hace alusión específicamente a su persona. Ese arcón lo vemos pintado de manera maestra, ¿no? por el maestro Diego Rivera, y lo vamos a identificar ahí. Bueno, vamos a explicar la segunda grisalla. En esta segunda grisalla vamos a ver la participación protagónica de la Malinche, la Malintzin, o también conocida como Doña Marina, ¿no? Doña Marina también al ser bautizada. Incluso al propio Cortés le decían Malinche también. Le decían o se referían a él como Malinche los indígenas, porque era frecuente la asistencia a su costado de la Malinche, y como era su lengua, era su intérprete, era la que lo comunicaba, por eso le habían puesto el apodo de Malinche al propio Cortés. Vamos a ver a la Malinche presentándole a Cortés a Xicoténcal, el rey viejo cacique de Tlaxcala. Hay que recordar que había otro Xicoténcal príncipe, el Xicoténcal joven, que estuvo al principio renuente de la unión entre los tlaxcaltecas y los españoles. Desconfiaba de ellos, decía que ellos no podían ser dioses, que eran hombres y que tenían el deber de hacerles la guerra. Y vamos a ver aquí cómo negocia y cómo logra hacerse del ejército, de la amistad, pero sobre todo de la relación militar y diplomática de Xicoténcal el viejo de Tlaxcala. En la siguiente grisalla, a su costado izquierdo, vamos a ver otra vez protagonizando a la Malinche, y la vamos a ver como la historia la identifica oficialmente. La vamos a ver en medio, en este saludo entre Cortés y Moctezuma. Este saludo en donde ellos se encuentran, y Cortés lo narra en su librito Las Cartas de Relación, que compilan después, un año después de la conquista, traducidas a latín y se publican en España. Cortés se hace famosísimo con esas cartas. En ellas publica cómo es su encuentro con Moctezuma un 30 de junio de 1519, en lo que hoy es la entrada en la calzada San Antonio Abad, hoy parte de Pino Suárez. Ahí se encuentran los dos séquitos. Cortés viene encima de su caballo arriero, desciende, a sus costados vienen sus capitanes, como la imagen puede mostrarlo. Vamos a verlo siempre. Sus manos derechas, Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval, Cristóbal de Olid, otros más, que son siempre
sus capitanes más cercanos con los que él se apoya para desarrollar la conquista. Y vamos a ver cómo a Moctezuma lo traen en un biombo 4 señores principales, lo traen cargando, trae un séquito de doncellas que viene con él y trae algunos papas, como ellos llamaban, que eran los sacerdotes. Entonces desciende, los demás agachan la mirada, Cortés mismo agacha la mirada, se sorprende de lo que está sucediendo. Las indígenas, princesas y doncellas que vienen a su paso traen vasijas llenas de pétalos de flores, le arriman, le estructuran una alfombrita de pétalos de flores para que cuando Moctezuma descienda y todos agachen la mirada, él con sus sandalias de oro no toque el suelo. Imaginen la pregunta de Cortés. Yo creo que la primera pregunta es: ¿y quién es este tipo que se le honra y se le venera de esta manera, ¿no? Pues casi nadie. Moctezuma era considerado un semidios, la persona que estructuraba ese pequeño universo que en la organización cósmica los aztecas tenían. Por eso era muy importante. Continuamos, Leopoldo, por favor. Bueno, este panel habla del cruce de la barranca de Amanalco. Aquí a espaldas, más o menos a unos 100 metros a espaldas del edificio, el Palacio de Cortés, existe una barranca profunda de hasta 45 metros que se llama la Barranca de Amanalco. Es una barranca fundamental para la historia de Cuernavaca porque Diego Rivera la pinta aquí y porque nos habla de cuál es la dificultad inicial, sobre todo natural, que el conquistador y el ejército que trae tiene que sortear. Lo primero que pasa, según la crónica local, según el Códice de Cuernavaca, sabemos que Cortés llega un 6 de abril de 1521 con su ejército, en donde trae aproximadamente 60,000 hombres. Se cree, según esta crónica, que cruza por aquí, por Amatitlán. Ahí donde ustedes ven al costado izquierdo esta arboleda, y de fondo, a ver si alcanzan a vislumbrar una pequeña capillita, la capilla de Amatitlán. Viene entonces Cortés con su ejército e intenta cruzar al centro de Cuernavaca. Pero lo que encuentra es la barranca de Amanalco, llena de puentes colgantes, llena de indígenas que están al acecho porque han escuchado que vienen los españoles matando, saqueando y destruyendo. Y salen a su encuentro para impedir la invasión. Entonces Cortés, en lo que decide o no cruzar la barranca, se cree que piensa un momento en subir y buscar un estrecho que permita cruzar los caballos. Eso da origen a un mito que tenemos en Cuernavaca, en un callejón hacia el norte, más arriba, que se llama el Callejón del Diablo, en donde la barranca se estrecha y es el diablo el que le pica al caballo de Cortés para que entonces el caballo cruce y los españoles puedan cruzar y venir y conquistar Cuernavaca. La crónica oficial nos dice que es muy posible que Cortés espere a bordear esta barranca y en lo que espera, algunos indígenas de su ejército con sus lanzas empiezan a derribar un árbol de amate, lo colocan como puente y comienzan a cruzar. Cruzan como la imagen muestra, van a ver unos del ejército de Cortés, algunos españoles, sabemos que luego los siguen demás indígenas, cruzan a Cuernavaca, pero lo fundamental que este panel muestra es cómo cruzan, pero dejan arriba, allá donde ven ustedes en aquel árbol, amarrados los caballos. Incluso la crónica narra que traían pequeños cañoncitos de corto calibre, los tienen que dejar atrás, porque no es posible cruzarlos por la dificultad que el propio puente en este tronco natural armado genera. Entonces dejan los caballos atrás y empiezan a cruzar a Cuernavaca. Es el panel del cruce de la barranca de Amanalco. Abajo vamos a ver una grisalla. En esta grisalla muestra perfectamente el asedio a la isla de Tenochtitlán. Vamos a verlo por partes. La primera parte, a su costado derecho, en este límite de tierra, vamos a ver a la Malinche. La Malinche dirigiendo o aconsejando a Cortés el asedio a la isla, y que Cortés en muchos de los casos se deja o permite ser aconsejado por la propia Malinche. Es decir, aquí la Malinche empieza a tener un protagonismo fundamental, ya no solamente interpreta, ya no solamente comunica, sino también aconseja y se le es escuchada. Entonces Cortés lo permite.
Vamos a ver cómo el asedio a la isla se da. Sabemos que Cortés traía entre su tripulación un carpintero. Ese carpintero se llamaba Martín López. Ese Martín López en Puebla, con ayuda de otros indígenas, le ayudaron, hicieron unos bergantines, unos pequeños barquitos. Sabemos esto porque los barcos, las 11 naves que él traía en Veracruz, las tuvo que hundir. Las tuvo que hundir debido a un amotinamiento en donde se le querían regresar a Cuba a sus soldados porque estaban hartos de ser asediados. Y para que no se le regresara a nadie, los debe hundir. Aquí sabemos que estos 13 bergantines los manda a construir con este carpintero de nombre Martín López, apoyado por indígenas del propio ejército. Los traen desarmados y en el embarcadero de Texcoco abren una zanja y los avientan ahí, ya armados obviamente. Sabemos también por la crónica que a cada uno le acomodan un cañoncito. Los cañoncitos de corto calibre, como la imagen muestra, y entonces Cortés emprende el asedio a la isla, distribuye hacia el costado derecho del embarcadero que iba hacia Texcoco, aproximadamente la mitad de ellos, distribuye las fuerzas con sus capitanes Pedro de Alvarado y Cristóbal de Olid y Gonzalo de Sandoval y empieza a cañonear la isla. Antes de cañonearla, corta los tres puentes de tierra, o los 3 puentes que comunicaban a tierra firme que la isla tenía. Incluso sabemos que el acueducto que llevaba agua potable de los manantiales de Chapultepec también los rompe para tener cercada la isla y entonces empezarla a sellar durante aproximadamente 74-75 días hasta que capturan a Cuauhtémoc el 13 de agosto de 1521 y entonces Cuauhtémoc tiene que rendir la ciudad. Abajo de este panel vamos a ver la siguiente grisalla, la grisalla del tormento a Cuauhtémoc. A nosotros nos enseñaron que Cuauhtémoc fue atormentado para que entonces dijera dónde estaba el tesoro de Axayacat. Y aquí vemos entonces cómo Diego Rivera plasma cómo tienen amarrado a Cuauhtémoc, que vemos en primer plano, y el que está atrás de él es su compadre Tetlepanquetzal, el señor de Tacuba con el que le toca el tormento. Vamos a ver a Cortés y vamos a ver un escribano atrás de él, incluso uno de los frailes, de los 2 que sobreviven en la expedición, que vienen con él y que están al pendiente de la descripción o de la confesión del propio Cuauhtémoc para que puedan saber dónde estaba el destino de ese tesoro. El que está atrás de él, como les decía, cubierto el rostro parcialmente, su compadre Tetlepanquetzal, el señor de Tacuba. No sé si recuerden la escena o esta anécdota que nos platicaron, en donde en este tormento el que está al lado de él, que es su compadre, se queja llorando y se voltea a un costado y le dice a Cuauhtémoc: ¡ay, me duele, ¿no? Me duele. Y Cuauhtémoc, en un acto de estoicismo, de honor y de valentía o de bravura, supuestamente, según la historia, no se inmuta, no se queja, se voltea y con toda la serenidad del mundo le responde: ¿acaso ves que estoy en un lecho de flores? En este arco que divide los paneles y todo el mural, vamos a ver escoltando en esta nuestra historia del estado de Morelos a 2 personajes fundamentales y nuestros 2 máximos héroes. El más reciente de ellos por el movimiento revolucionario, el general Emiliano Zapata Salazar. Vamos a verlo en esta imagen muy famosa, una imagen seguramente de las más importantes de Zapata, incluso esta fotografía de donde toma Diego Rivera para poder plasmar este retrato. Esta fotografía se la toma aquí en Cuernavaca, en el antiguo Hotel Plaza Moctezuma. El propio Zapata pide que le tomen la foto, se pone un banderín, toma ese espadín y entonces le pide a un fotógrafo alemán que se llamaba Hugo Brem que le haga la fotografía. Y al otro costado vamos a ver a el generalísimo José María Morelos y Pavón, al que le debemos el nombre, el epónimo, aquel al que Benito Juárez honraba y por ello lo honró dándole el nombre a este estado, el estado de Morelos. Vamos a verlo detalladamente.
Digo detalladamente porque aunque se ve fortachón o abultadito, si ustedes lo ven a detalle, sobre todo el rostro, van a percibir que ese personaje no es Morelos, sino Diego Rivera. Sí. Diego Rivera, que se pinta en el personaje histórico de José María Morelos y Pavón. Y que los ojos tienen un efecto visual y te van siguiendo a donde tú vas a través de este recorrido y la apreciación de los paneles. En este siguiente panel lo que vamos a ver es la construcción del Palacio de Cortés. Incluso el panel nos permite ver y reconocer a el autor, al arquitecto o al arife que Cortés le pide o le encomienda que construya el edificio. Lo vamos a ver allá arriba en la parte superior derecha, completamente vestido de negro, con el brazo derecho extendido hacia arriba y el brazo izquierdo descansado con unos planos, posiblemente los planos de la edificación del edificio. Vamos a ver al centro más abajo dos tlacuilos, artesanos especialistas, talladores de piedra, que sabemos que mandó traer Cortés especialmente de Xochimilco para esculpir los capiteles que van a adornar los arcos de la parte frontal como de la parte trasera del propio edificio. Y los vamos a ver aquí también, finamente tallados. Recuerden la decoración en esta veneración a la naturaleza, en que Juan Altamirano, este personaje del que les hablo, primo de Cortés, a quien Cortés le encomienda la construcción, fue lo suficientemente inteligente para permitir que los indígenas metieran o incluyeran cosas decorativas sumamente apreciadas por ellos. Voy como a hacer, el tema perdón, de la interrupción. Hablas de Juan Gutiérrez Altamirano, primo de Hernán Cortés, y aprovechamos para hacer una remembranza, una anécdota. En 1526 organiza la primera corrida en México Juan Gutiérrez Altamirano con vaquillas de Navarra, España, y celebrando el día de San Hipólito del 13 de agosto, la celebración de la caída de la Gran Tenochtitlán. Entonces aquí en este mural está Juan Gutiérrez Altamirano. Juan Gutiérrez Altamirano, ese que les platico, todo de negro, que nos da completamente la espalda. El Palacio de Cortés, sabemos también que es una copia, no es original, es una construcción copiada del Alcázar de Diego Colón en República Dominicana. No es original. Juan Altamirano y Cortés habían llegado primero a República Dominicana y después a la Española, lo que hoy conocemos como Cuba. Es muy posible que le haya impactado tanto la construcción a Cortés, siendo la casa del hijo de Cristóbal Colón, el gobernador, que cuando ya después pide a su primo que le construya su edificio, su palacio, le pide que sea a la usanza o muy parecido a aquella construcción. Porque sabemos que aquella construcción es de por lo menos 20 años antes del Palacio de Cortés, ¿no? ¿Este palacio en qué año se construyó? Este palacio sabemos que lo construyeron de 1526 a 1535. Y como lo muestra ahí la imagen, con ayuda de mano indígena. Sí. ¿Vale? Vamos a ver más abajo, en este primer plano, indígenas, gente de Cuernavaca, entregando tributos a Cortés. Vamos a ver a un Cortés ahí soberbio, erguido, atrás de él el padre, amigo de él, Fray Pedro Melgarejo, que después va a tener algunas participaciones históricas relevantes, es el que está a un costado atrás de él. Vamos a ver esta gente que está entregando frutas, verduras, peces, gallinas, guajolotes, huevos, incluso conejos. Y el único detalle relevante o curioso que tiene este mural es el haber plasmado mangos cuando en este momento no había mangos en la Nueva España. Diego Rivera, quizá sí sabiéndolo, porque yo no me atrevo a decir que Diego Rivera no lo supiera, por supuesto que debía saberlo. Los mangos es un detalle ahí incorrecto, en donde quizá a propósito se equivoca Diego Rivera pintándolo, porque para ese momento de 1521 mangos no había en México. Los mangos se traen a México por la nao de China o el galeón de Manila a través de Filipinas. De Filipinas a Acapulco y de Acapulco a la Ciudad de México tienen que pasar por Cuernavaca
y llegan a Cuernavaca los mangos. Estamos hablando aproximadamente entre 1565 y 1568, que descubren Filipinas y le ponen Filipinas por el rey Felipe I de España. Abajo de este panel vamos a notar otra grisalla que Diego Rivera pinta. Vamos a ver en esta grisalla detalladamente la destrucción de los teocalis, la destrucción de los adoratorios, de los templos, de los lugares sagrados. Recuerden entonces que se hace la imposición de una religión. En un principio la evangelización fue voluntaria, pero después no fue en libre o de elección como tal. Lo que te iba a preguntar, bueno, de acuerdo con la tradición y lo que ocurrió en el Templo Mayor en la Gran Tenochtitlán, destruyeron los vestigios de las antiguas creencias religiosas, y con esos materiales construyeron las nuevas construcciones. ¿Así ocurrió aquí también? Específicamente así ocurrió aquí también. Sabemos por las crónicas de cómo construyen este edificio, así como la imagen muestra cómo derriban las esculturas, los ídolos que tenían hasta arriba estos templos, y cómo queman los códices, porque en una primera oleada de conquistadores españoles pensaban que los códices tenían narraciones diabólicas, narraciones satánicas, y entonces se dieron a la tarea de emprender y quemar todo lo que pudieron obtener. Sabemos que este palacio, antes de ser construido, cuando Cortés llega, aquí era un centro tributario. Sabemos y podemos argumentar esto por la edificación y lo que queda de este centro tributario. Si ustedes por fuera del edificio echan un vistazo detalladamente a las jardineras, la jardinera al costado derecho, van a ver que empiezan a desplantarse unos escalones que van elevándose, en donde muestra cómo este era un edificio, era un centro tributario. En una de las salas, por ejemplo, donde están unos braseros grandes, muestra cómo encimaron como una plataforma el basamento piramidal original, que todavía persiste y todavía sobrevive, de cómo cuando construyen el edificio desplantan los muros de alrededor y lo rellenan, ¿no? Entonces aquí vamos a poder ver cómo cambian un lugar con otro, incluso cómo rasuran esas piedras que tienen ídolos esculpidos y las reutilizan para construir el edificio y armar la arquería con el diseño y los adornos de la naturaleza que los indígenas eran especialistas. Vamos a ver este otro panel en la secuencia cronológica que tenemos, sobre todo histórica, correcta. Vamos a ver cómo hasta arriba, debajo de ese tejado, en el último plano, van a ver un español echado en una hamaca descansando, mientras una esclava indígena le está acercando un plato de comida, y entonces dos guaruras lo están vigilando, uno abajo en la primera escalera y otro dando la vuelta a su costado derecho en el muro siguiente, mientras dos de sus capataces están golpeando a los indígenas y arreándolos en el traslado, corte y producción de la propia caña de azúcar, la encomienda. Esos eran los encomenderos. Eran los españoles, soldados que le ayudaron a Cortés a hacer la conquista, y como pago de lealtad, Cortés les regaló tierras, les dio la encomienda de señalar a los indígenas, de marcarlos, de explotarlos, pero sobre todo de permitir que los frailes los evangelizaran. Y eso es lo que está sucediendo. Vamos aquí. Bueno, habría más, como unos 10 minutos más, ¿no? Bueno. Adelante. ¿Qué, me sigo? Sí. Bueno, vamos a ver algunos elementos de transculturación, sobre todo en el vestido de los indígenas. Vamos a ver unos indígenas que están en el corte de la caña, y vamos a verlos incluso por etapas. Algunos primeros tiznados, ustedes recuerden que la caña se tiene que quemar parcialmente porque las hojas son muy filosas y entonces saldría uno todo cortado. Y vamos a ver los del primer plano aquí enfrente, cómo ya traen un vestido a través de una transculturación en el que dejaron el taparrabo, todavía siguen usando guaraches, pero ya traen calzón o pantalón, camisa de manta y un sombrero tejido, en el que hay una transculturación agresiva del vestido. Incluso sabemos que muchos indígenas no soportaron los trabajos forzados de estas plantaciones de caña. Tan no lo soportaron que por poco y se los acaban, por poco y los exterminan.
Y la solución para ese problema es ir y comprar esclavos africanos a un puerto de Haití que se llamaba Jacmel, traerlos y sustituir a los indígenas que ya eran vistos como cosas curiosas porque quedaban muy pocos. Bueno, en este siguiente panel vamos a ver la evangelización, pero sobre todo la construcción de la Catedral de Cuernavaca, hoy llamada Catedral desde 1891, ascendida a ese rango, pero anteriormente en una primera edificación, en una primera etapa, así como la están construyendo y ustedes lo pueden notar en el panel, un convento en honor a la Virgen de la Asunción, en donde vamos a ver los indígenas cómo están cargando las vigas, mientras los frailes solamente les están dando instrucciones y los están llenando de bendiciones. La primera etapa de este conjunto arquitectónico que vamos a llamar el convento de la Asunción de María. Lo empiezan a construir en 1529 y lo terminan en 1552. El convento que ustedes ven ahorita, o la catedral que ustedes ven ahorita, nada tiene que ver con esa edificación. Eso lo terminan en 1552. La catedral que ustedes ven hoy, más alta, de estructura, de muros gruesos o espesos, de paredes elevadas, con una sola torre campanario, con una cúpula y unos contrafuertes por fuera para que no se les viniera abajo el peso del techo, la terminaron de construir en 1773. Y es una segunda etapa sobre esta que ustedes ven. Abajo vamos a ver un fraile a su costado izquierdo, franciscano, en una pila de pedestal, bautizando a un indígena. Al extremo derecho vamos a ver otro fraile franciscano de pie, con la mano derecha extendida, evangelizando a los indígenas que tiene frente a él, ahí sentados. La conversión de los indígenas de Cuernavaca. Abajo, a mano izquierda, de túnica azul, vamos a ver a un cacique indígena que está entregándole una vasija llena de tejuelos de oro y piedras preciosas a un fraile dominico que se está sobando las manos de la emoción y de la avaricia que le provoca el recibir este regalo. Vamos a ver al siguiente costado, a la izquierda del dominico, un fraile franciscano que ya recibió su buena mochada, por otro cacique indígena que le está besando la mano derecha, y una parejita al frente de él, arrodillada, entregándole tributos. La mujer entregándole unos mangos, hincada, y el hombre entregándole un venado y besándole el sayal. A su costado izquierdo y último, en la orilla, vamos a ver un último fraile. Ese fue el agustino. El agustino que Diego Rivera quiso plasmar, en diferencia de los otros dos, en simbología de las órdenes, austero, humilde, ajeno a los bienes materiales, en donde está reunido por indígenas y les está enseñando la religión cristiana. Bueno, vamos a ver arriba del arco el tormento, tres indígenas que están siendo quemados por herejes por la Santa Inquisición. Les platicaba yo al inicio que la evangelización periódicamente en una primera etapa fue lenta y fue opcional. En una segunda y tercera etapa ya no tenían la libertad de seguir teniendo sus tradiciones y costumbres. Incluso vamos a ver aquí el ejemplo de cómo son quemados por la Santa Inquisición que traen los dominicos. Esos dos frailes que nos dan la espalda completamente y tienen el brazo derecho extendido con una cruz y que está maldiciendo a los indígenas por herejes para ser quemados en la hoguera y vivir el tormento eterno del infierno, son los dominicos. Los dominicos trajeron la Santa Inquisición a México y vamos a verlo ahí detalladamente en un auto que ellos le llamaban auto de fe. Al costado izquierdo vamos a ver a los curas, a los frailes, incluso algunos purpurados y algunos obispos que están evidenciando este auto de fe. Porque un auto de fe era para escarmentar, para que el pueblo supiera qué era lo que estaba pasando y sobre todo los límites de lo que podía y lo que no podía hacer. Y ese era el ejemplo perfecto. Ya para terminar con este mural, vamos a ver al final, hasta arriba, unos niños zapatistas que son colgados por haber sido encontrados haciendo trabajos de espionaje.
Los niños en la revolución participaron muy activamente. Sabemos que en el ejército villista participaron muchísimos. El ejército zapatista no fue la excepción. Los niños ordinariamente servían como mensajeros y como espías. Entonces, aquellos niños que se les encontraban mensajes eran colgados. Ahí está el ejemplo. Abajo vamos a encontrar unos campesinos zapatistas llorando o lamentándose en una especie de presagio de que algo malo va a pasar con su líder. Y efectivamente pasa algo malo. Lo traicionan, lo emboscan y lo asesinan. Vamos a ver a Zapata en este primer plano, vestido de blanco, vestido de campesino como raras veces se le ve, con un caballo tomado de su mano izquierda fuertemente, el haz de oros, el caballo precioso que el coronel Jesús María Guajardo, un coronel federal, a través de unas cartas y a través de este caballo, le entregó a Zapata para que Zapata confiara en él y cayera en la traición. Además de haber fusilado a el general Victorino Bárcenas, que Zapata odiaba profundamente porque había desertado de las fuerzas zapatistas y se había vuelto uno de los más eficaces exterminador del ejército federal para con las gavillas de Zapata en Morelos. Entonces vamos a ver ahí cómo le entregan el caballo. Él va a la cita chinameca montado en este caballo, se entrevista con Guajardo. Guajardo le da de fecha el 10 de abril de 1919 a eso de las 2 de la tarde para invitarlo a comer barbacoa, y dentro de la hacienda, después terminando, entregarle 12,000 cartuchos de parque que traía, algunas barras de oro y la fuerza que traía bajo su mando. Zapata fue con una escolta personal de 50 hombres. Se quedó afuera sombreándose bajo de unos árboles afuera de la entrada de la hacienda de Chinameca. Más o menos eso del 1:45, un emisario del coronel salió a avisarle al general que el coronel lo invitaba a pasar a la hacienda a comer barbacoa. Y después de comer, le daba el parque y le daba todo lo demás. Zapata se confió. Como no vio nada extraño, pidió que solamente lo acompañaran 10 y que fuera esa su escolta personal. 10 lo acompañaron, los demás se quedaron abajo de los árboles sombreándose. Esos 10 entraron junto con él. La guardia estaba puesta a hacerle los honores en la entrada y como vio todo muy normal, él decidió entrar. Entró y cuando terminó de entrar, le tocaron la generala. La generala, aquel el toque de clarín en reconocimiento que todos se subordinaban a él y bajo su mando. Le tocaron la generala y cuando el último clarín cayó, a una seña del coronel Guajardo, baja su espadín, salen apostados de las bardas tiradores federales y estos descargan 2 veces sobre Zapata y sobre los 10 que iban con él y terminan todos acribillados. Pues amigos de Televisión Hidalgo, como siempre, me da gusto saludarlos. Soy Gerardo Hernández Amador en esta encomienda tan agradable que tenemos en esta televisora que transmite para todo el mundo a través del internet, pues de difundir la cultura de nuestro México, particularmente Hidalgo, pero en esta ocasión tenemos el gusto de visitar a los amigos de Cuernavaca, hoy aquí en el Palacio de Cortés, en una explicación muy interesante que nos acabas de hacer acerca de este mural, pues que Diego Rivera en su momento, ¿no? Muchas gracias por Gracias, su atención y felicitaciones por tu trabajo, su reconocimiento. Muchas gracias. ¿Cuándo fue que pintó Diego Rivera este mural? Pues lo inicia en 1927, ¿no? Hay quien dice que se lleva 3 años, a mí me parece muy exagerado, pudo haberse llevado por lo menos 8, 12 meses, ¿no? Pero habría que ver. Muchas gracias. Gracias a usted. Y sobre todo gracias a ustedes amigos que nos acompañan siempre y nos distinguen por su atención. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.